El tema que hoy vamos a compartir alrededor de José es el tema del perdón. Y vamos a ver de manera específica cómo es que José perdona a los suyos, en qué consiste la habilidad de José de perdonar a los suyos. Y si ustedes se fijan, la historia comienza a tramar todo el escenario para uno odiar a alguien, lo opuesto de perdonar. Los hermanos de José comienzan a odiarlo, comienzan a fastidiarse con su manera de ser, comienzan a envidiar lo que es José. Todo lo opuesto del perdón es envidiar, todo lo opuesto del perdón es odiar. ¿Y cómo comienza ese odio? ¿Cómo comienza ese resentimiento? Hey, yo quisiera ser como usted es. Yo quisiera tener lo que usted tiene. Y valdría la pena en este primer momento preguntarnos si a las personas por las que yo siento resentimiento, por las que yo siento algún sentimiento negativo, realmente lo que siento es envidia. Y hay gente que uno a veces comienza a fastidiarse con las personas sin que le hayan hecho nada. Entonces, no es que me cae mal, pero ¿por qué te cae mal? No, es que no me cae al hígado. No, es que no me lo soporto, pero ¿por qué te cae mal? ¿Por qué? Explícamelo por qué. Ahí debe haber una razón por la cual no te gusta esa persona. Aclárala. Entonces, podríamos decir que un paso para lograr el perdón, para ser capaces de liberar nuestro corazón y perdonar a los que nos hieren, es eso, aclarar cuál es realmente el sentimiento que yo experimento por esta persona. ¿Qué es lo que realmente experimento? Porque incluso muchas veces dicen que hay sentimientos que como que se transmutan, como que uno siente mucho amor por una persona, pero como que me siento rechazado por esa persona y ese amor se convierte como en fastidio. Y por eso decía Julio Jaramillo, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Tan solo se odia lo que se ha amado alguna vez. Como que se transmuta, se cambia ese sentimiento y se convierte en odio. Entonces, el primer elemento que podríamos aprender de la historia de José es aclarar. Fíjense que lo primero que nos dice el texto es que los hermanos de José sintieron celos y envidia. Entonces, ¿qué es lo que yo experimento por la persona a la que no quiero? ¿Qué es lo que realmente siento? Son celos, es rabia, es odio, es resentimiento. Tengo algún recuerdo doloroso de esa persona, me hizo algo maluco, o sinceramente como que me recuerda a alguien, pero no sé a quién es que me recuerda. Y la sanación interior, la sanación del corazón comienza aclarando los términos de la ecuación, como una ecuación, ¿cierto? Como un ejercicio matemático. Aclaremos los términos. Ahora, ¿usted qué es lo que siente? ¿Usted qué es lo que siente por esa persona? ¿Qué es lo que le genera a esa persona? ¿Qué es lo que le genera tal comportamiento? ¿Por qué cuando alguien chasquea los dientes a usted le da rabia? ¿Por qué cuando alguien mira de tal manera a usted le da rabia? Comencemos a examinar cuál es la raíz, cuál es el trasfondo de ese sentimiento que a usted le genera a esa persona. Comenzar por aclarar. El texto comienza diciéndonos, los hermanos de José comenzaron a experimentar envidia. ¿Y qué pasó? Que esa envidia, como les decía hace un rato, comenzó a cobrar, a tomar cuerpo. Y cuando la envidia toma cuerpo, se convierte en actos de violencia. Se traduce en actos de violencia. Igual que cualquier sentimiento negativo. Porque el pecado comienza aquí, la violencia comienza en el corazón del hombre, la violencia se gesta en el corazón del hombre. Cualquier acto de violencia tuvo algo adentro que la hizo florecer, que la hizo fecundar y que la hizo crecer. Todo acto de violencia a la larga ha sido primero en germen un sentimiento, una pasión que se convirtió en un acto de violencia. ¿Cuál fue el acto de violencia de los hermanos de José? Resulta que ellos se fueron a pastar el rebaño de su papá y el papá pues los envió lejos y con el tiempo envió a José. Le dijo, José, quiero que tú vayas, además de que José era más bien como medio sapito, ¿sí? Como medio soplón, y entonces le contaba a su papá todas las travesuras de los hermanos. Vea papá, por allá los vi que estaban holgazaneando, vea papá, tal cosa, y le contaba todo al papá. Entonces con mayor razón se ganó la rabiecita de los hermanos.
Entonces Jacob envió a José, lo envió a que les pusiera pues cuidado a los hijos, a que mirara qué estaban haciendo, y José fue. Y el relato dice que cuando José estaba de lejos, los hermanos comenzaron a decir: vea, ahí viene el soñador, ahí viene nuestro hermano el soñador. Vamos a agarrarlo y lo vamos a meter en este pozo y vamos a decirle a nuestro papá que las fieras lo devoraron. Comenzaron a tramar la muerte de su propio hermano. Fíjense la acción, el acto violento que viene como consecuencia de un sentimiento sencillo. Voy a parar aquí un momentico para decirles algo. Los santos siempre hablan de una virtud sumamente importante para la santidad. Y esa virtud se llama la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? La vigilancia es estar atentos a todos los movimientos interiores, a todo lo que sucede en mi corazón, para evaluarlo, para revisarlo, para examinarlo y para no dejarme envenenar el alma. Entonces, por ejemplo, los jesuitas tienen una práctica que todas las noches, antes de acostarse, hacen el examen de conciencia. Bueno, o por lo menos eso es lo que propone San Ignacio de Loyola. No sé si todos los jesuitas son tan juiciosos de hacerlo todos los días, pero San Ignacio de Loyola les sugiere a todos sus hermanos que antes de acostarse hagan un examen de conciencia para revisar en qué han fallado durante ese día. La vigilancia consiste justamente en estar atento de cada movimiento espiritual, de cada movimiento del corazón. Porque fíjense, ahí en el corazón es donde comienza todo el rencor, todo el odio, la vanidad, los celos, y ahí comienzan todos los actos de violencia. Entonces yo necesito estar muy atento de lo que pasa en mi corazón. Porque si hay sentimientos que aunque son pequeños, que aunque aparentemente son insignificantes y después cobran tanta fuerza y pueden destruirme a mí y a otros, entonces necesito estar sumamente atento de lo que estoy viviendo, de lo que estoy experimentando. Y por eso es que uno muchas veces ve gente que antes era muy buena, noble, sencilla, agradable, dulce, y de repente cambian. Y uno dice: ¿pero qué le pasó? Si era tan bueno hablar contigo, si era tan bueno estar contigo, ¿qué te pasó? Un sentimiento que no se vigiló, una experiencia que tal vez no se le puso la mayor atención, cobró fuerza y terminó ¿qué? Destruyendo la vida de esta persona. Pues eso fue lo que les pasó a los hermanos de José. Terminan, pues a la final no lo matan, sino que lo venden como esclavo a unos peregrinos que iban para Egipto, lo venden como esclavo y José es vendido como esclavo en Egipto. Llega a Egipto José, los hermanos de José por ahora desaparecen de la escena, no hay más que decir por ahora de los hermanos de José. Ahora comienza la historia que está narrada como en tipo de aventuras espectaculares en la vida de José. José comienza por ser un esclavo y dice que se gana el favor de su Señor. El texto es muy bonito porque nos habla de un personaje que donde llegaba sabía ganarse la simpatía de todos. Sabía ganarse la simpatía de todos. Se gana la simpatía primero del Señor donde llega, dice que le entrega todo, que se convierte como una especie de administrador y comienza José con un lugar especial en la casa del Señor. Luego le pasa otra que tiene también que ver con un sentimiento que no es visible, pero que es muy peligroso. La esposa del Señor, la esposa de su Señor, del Señor de José, se enamora de José. Entonces dice el texto, el relato dice que José era muy apuesto, que era joven, era muy apuesto, y la señora de ese señor se enamoró de José. Y le decía: ay, José, tal cosa, ¿cuándo pues? ¿Para cuándo? Y José le decía: no, yo no le puedo hacer eso a mi señor, porque es que yo estoy aquí comiendo de la casa de mi señor, soy administrador de la casa de mi señor, no puedo tocar lo único que no me es permitido tocar, que es usted, señora. A la larga la señora se deja ganar de sus pasiones y un día agarra a José, lo agarra del camisón, lo empelota y José sale corriendo y ella comienza a gritar, a decir que José la quería violar.
Entran los guardias y les dice, vea, ese tal José, ese hebreo que ustedes metieron en esta casa me quiso violar, y a José lo meten en la cárcel. Segundo momento de la vida de José, dramático, fíjense que tiene de todo, tiene pasión en la historia de José, ¿cierto? Tiene pasión y locura. Y entonces ahí está ahora metido en la cárcel por una pasión sexual. Y a veces también nuestros rencores tienen que ver con las pasiones que están ahí guardadas y que fueron como cobrando fuerza y que descuidamos. Y entonces no tenemos como la valentía de decir, hey, me gusta tal persona, pero yo no puedo hacer eso porque soy casada o soy casado. Cuando uno se dice eso a sí mismo, como que hay una especie como de redención interior, por así decirlo. Como que, hey, pusiste, vuelvo e insisto, pusiste en claro el sentimiento. Hey, yo siento algo por ti, pero no se puede, pues porque tenemos una situación distinta. Pero cuando esa pasión es ahí adentro y yo trato como de ocultarla y me la niego a mí mismo y no le doy como la importancia que debe tener y el manejo que debe tener, entonces se desborda. Las pasiones son como una especie de un río enfurecido, de un río embravecido, que si usted no sabe domarlo, si usted no sabe darle el caudal que hay que darle, se le salen de las manos y termina uno haciendo mucho daño. Porque nuestros ríos en Colombia hacen tanto daño, porque no hemos sabido darles el caudal, no los hemos dejado fluir naturalmente y hemos creído que hay que canalizarlos, entonces cuando menos piensa, ¡plum!, se desbordaron. Así son también las pasiones humanas. Las pasiones humanas son un río que si yo no sé administrarlo, si yo no sé controlarlo, si no sé manejarlo, se desbordan y terminan haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño. No es que sean malas, las pasiones humanas no son malas y no son malas en sí mismas. Incluso la ira, incluso la rabia son importantes, son pasiones importantes. Una película recomendada infantil bien bonita para que se la vean después, Inside Out, Intensamente se llama, así está en español, Intensamente. Es una niña, les voy a contar el spoiler, es una niña que siente pasiones, como todos. Entonces está en la edad adolescente y comienza a experimentar un montón de pasiones, el enojo, la rabia, el amor, la tristeza. Y los papás comienzan como de alguna manera a intervenir en esas pasiones y ella se le rompe y se le descontrolan todas sus pasiones y termina entristecida, deprimida, aburrida, perdida y al final pues ella tiene que darse cuenta de que todas las pasiones, todos los sentimientos son importantes y que todos tienen un lugar. La tristeza tiene un lugar, el amor tiene un lugar, la rabia tiene un lugar. Y bien manejados, pues entonces nos hacen mejores personas. ¿Ustedes imaginan una persona que tenga que administrar o educar jóvenes, diciéndoles a toda hora, mis amores, tal cosa? No, tiene, a ver, jovencitos, eso es la furia, la rabia también tiene que entrar en juego ahí. Igual, la tristeza nos pone a veces en momentos como de reflexión, como de calma, nos permite entrar en ese espacio interior para reflexionar. Bien manejadas, las pasiones son muy positivas. Cuando se desbordan, provocan mucho mal. Pues José también es víctima de esas pasiones. También es víctima de las pasiones que otra persona no supo administrar, no supo gobernar. Y entonces va a la cárcel y dice nuevamente el texto que en la cárcel se gana el beneplácito del carcelero. Y allá entonces casi que lo ponen pues como en un buen lugar en la cárcel, etcétera. Y sucede algo interesante que es como la pieza que le da el desenlace a la historia de José. Resulta que José no solamente es soñador, sino que también sabe interpretar los sueños. Entonces en la cárcel el copero y el panadero van a dar a la cárcel, compañeros de José, y le cuentan a José un cuento, le dicen, hemos tenido un sueño que era que tenía unas uvas en mis manos y que las exprimía y que sostenía la copa del rey. Entonces José le interpreta el sueño al panadero, no se los voy a contar para no hacer larga la historia. El caso es que
la noticia llega de que José es un buen intérprete de sueños al faraón. Y el faraón también tiene unos sueños, ustedes ya se lo saben, ¿no? El sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿sí? Nosotros lo hemos visto desde que estábamos pequeños. Incluso las mamás utilizan mucho la expresión, estamos en vacas gordas, mijo, o estamos en vacas flacas, pilas pues que hay que ahorrar. Y ese dicho viene de aquí, del relato de José. Resulta que el faraón tiene un sueño en que hay 7 vacas, que ya les quité, ya les hice el descuento, es que 4. Son 7 vacas que salen de un río, gordas, hermosas, rozagantes, y 7 vacas que salen de un río, flacas, horribles, esqueléticas, y dice que el sueño del faraón era que las vacas flacas se comían a las gordas, pero quedaban igual escleróticas y flacuchentas y feas. El segundo sueño del faraón es que hay una espiga que nace, una espiga hermosa, frondosa, agradable, y nace otra espiga marchita, contaminada, y devora a la espiga fértil, y las 7 espigas fértiles igual quedan feas y desnutridas. Entonces llama a José, porque el faraón está muy triste y está muy abrumado por ese sueño. Llama a José y le dice: José, tuve este sueño. A él lo traen, él lo cuenta, y José le dice: bueno, las 7 espigas y las 7 vacas gordas y las espigas fértiles son 7 años de prosperidad para el reino de Egipto. Y las 7 espigas contaminadas y las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna para el pueblo de Egipto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Que Dios va a mandar hambres 7 años sobre el pueblo de Egipto, y tenemos que prepararnos. Entonces póngase pilas a administrar bien la casa para que no pase hambre Egipto. Es una historia muy bonita que tiene relación como con la capacidad de administrar, ¿cierto? Que en otro momento podríamos hablar de cómo ese texto enseña que hay momentos de mucha abundancia, pero hay momentos también de escasez, y que es necesario preparar el corazón y preparar la vida para los momentos en que no hay tanta prosperidad. Pues José, con esa interpretación, se gana el beneplácito del faraón y se convierte en administrador de todo Egipto. No se movía ni una hoja sin que José lo permitiera. Se convierte en un gran administrador. ¿Y qué sucede? Que vienen los hermanos de José, porque allá en la tierra de José también hay hambre. Y llegan a la presencia de José y no lo reconocen. Entran donde él, le dicen: José, estamos pasando hambre, queremos comprar trigo acá. José los reconoce, y ahí comienza todo el drama, donde José tiene que hacer el ejercicio de perdón. Paremos acá la historia para recoger algo muy importante. Yo creo que es como el elemento más importante a la hora de uno perdonarse y perdonar a los otros. La sanación interior, yo diría, no sé, puede ser que alguien diga hay otros elementos, pero yo diría que la sanación interior tiene su máxima expresión en lo que les voy a decir. José vivió cosas muy difíciles, fue sacado por sus hermanos, fue vendido, fue traicionado, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle de la vida de José que ya ustedes me imagino que lo intuyen, y es que José es capaz de florecer en medio de los dramas, y que José no se queda mirando su pasado, sino que se proyecta hacia el futuro con alegría, inteligencia, y ojo a esto, partiendo de sus virtudes, se abre paso por la vida. Entonces incluso hay un momento en el que él mismo lo dice, es que a mí el Señor me ha hecho olvidar de toda mi aflicción y me ha permitido fructificar en esta tierra. ¿Cuál es el elemento para la sanación del corazón y del perdón? La capacidad de olvidar y de florecer. Andrés, pero ¿cómo así que de olvidar? Si yo no puedo olvidar, si el recuerdo siempre está presente de lo que me han hecho, ¿cómo así que olvidar? Aquí vamos a darnos cuenta que en realidad José no olvidó, porque ahorita les va a decir a los hermanos: ustedes me vendieron. Pero ¿en qué consiste fundamentalmente el ejercicio del olvido de José? En que no se deja aplastar por lo que ha vivido en el pasado.
¿Cómo hago yo para saber que ya ha habido sanación interior en mi corazón? Cuando yo recuerdo mi pasado, pero sin dolor. O cuando ese pasado no me ancla y no me impide, y me impide seguir adelante. Que eso es justamente lo terrible del rencor, lo terrible del odio, lo terrible de quedarse contemplando el pasado. Acuérdense mucho de la imagen. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Si eres capaz de discernir las cosas buenas que has aprendido de las cosas horribles que has vivido, entonces vas a poder darle a la gente testimonio de que yo soy. Usted muchas veces dice, ay, es que yo no tengo testimonio que contar. Es que uno ve allá a la gente contando el testimonio, pero yo no tengo nada que contar porque es que yo no he sido drogadicto, yo no he sido no sé qué, mi vida ha sido normal. Ojo, hay en su vida un montón de cosas viles, ¿o no? O todo a ustedes les ha ido muy bien. ¿Hay cosas viles y terribles en sus vidas o no? Sí, en la vida de todos. ¿Cuál es, ojo a esto, cuál es la destreza del hombre que sana su corazón? Aprender a sacar lo precioso de lo vil. Es decir, yo viví cosas muy terribles, pero si no hubiera sido por eso, tal vez no hubiese pasado esto. Si no hubiese vivido esto, tal vez no hubiese pasado esto. Todos tenemos en la vida algo que contar que tiene esas características. Es que yo cometí un error muy tremendo cuando hice... No, es que yo me arrepiento mucho de haber... Pero ojo, en vez de mirar eso, ese error, ¿por qué no miras lo que pasó después? Entonces uno dice, no, es que yo hubiese querido que las cosas fueran de esta manera, pero fueron de esta otra. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue la consecuencia positiva de ese fracaso o de esa decisión equivocada que pudiste haber tomado? Eso es sacar lo precioso de lo vil. Esa es la habilidad profunda y hermosa que tiene José. Sacar lo precioso de lo vil. Vivir intensamente el momento que está viviendo. Cuando era esclavo, fue un buen esclavo. Cuando fue preso, fue un excelente preso. Cuando fue administrador, fue mejor administrador. Sacó lo precioso de lo vil. Hay un filósofo, se llama Jean-Paul Sartre, que dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Pensamiento filosófico. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Porque es que, no nos digamos mentiras, la mayor parte de nuestra vida no depende de nosotros, depende de quién, de los otros, de papá, de mamá. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Usted y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer con lo que somos hoy? ¿Queremos seguir siendo un cementerio de sueños que no se realizaron o vamos a ser ahora sí cristianos y personas comprometidas con la propia existencia? En eso consiste el perdón, señores y señoras. En eso consiste el perdón. En que yo soy capaz de ver mi vida no como un cementerio de sueños, sino como un lugar donde Dios se ha manifestado. Por eso el relato es muy bonito y dice, y Dios estaba con José. Y uno dice, pero ¿cómo que Dios estaba con José si era un esclavo? Sí, Dios estaba con él. ¿Saben por qué? Porque él se abrió a la mano de Dios donde quiera que estaba. Él se abrió a la fuerza de Dios, al poder de Dios en cualquier situación que esté. Que si estaba preso, que si estaba bien, que si estaba mal, ahí Dios estaba realizando su proyecto y su plan. El problema de los seres humanos es que ni a Dios le perdonamos. Ni a Dios le perdonamos lo que hemos vivido, ni a Dios le perdonamos nuestros errores. Y es que Dios entonces no existe porque yo he sufrido mucho, porque es que se me murió mi mamá, se me murió mi papá, mis hijos, tal cosa, mi esposo me dejó, no tengo trabajo, tal cosa. Y uno se queda ahí echándole la culpa a Dios cuando José lo que dice es, y Dios estaba con él. Si está en la cárcel, Dios está con él. Es que estoy solo, Dios estaba con él. Es que perdí a mi familia, Dios estaba con él. Fíjense la lectura tan bonita que hace la Biblia de la vida de José. Ejercicio para esta semana, ejercicio. Escriba su historia.
y escriba su historia. Tómense en serio este ejercicio y verá que van a sanar mucho de su pasado y de su vida. Se van a reconciliar con su historia. Y van a escribir su historia desde la alabanza, identificando las consecuencias bonitas que ha tenido cada proceso, porque las ha tenido. Y tal vez usted no sea consciente, pues que venga el Espíritu Santo y le revele qué ha sido lo bueno, porque es que es otro de nuestros males, que nos quedamos solamente mirando lo malo que ha pasado, el dolor que hemos vivido, cuando ha habido un montón de situaciones que han sido bonitas, gloriosas, alegres. La habilidad y la destreza del perdón de José consiste en que recorre toda su historia diciendo: la mano del Señor me ha acompañado. Primer elemento. Es el primer elemento de José. José es capaz de ver su historia, de leer su historia, no como el pobrecito, sino como un lugar donde Dios se ha manifestado. Contar el testimonio, ¿qué es? Ver mi vida, ver mi historia como un lugar donde Dios se ha manifestado. En las cosas más sencillas y cotidianas de la vida, ver mi vida, ver mi historia como el lugar donde Dios se ha hecho presente. Ustedes no saben el poder que tiene eso de reconciliar, el poder sanador que tiene eso. Cuando yo como que fui consciente de mi historia, mi primer momento fue como que no, es que no. Definitivamente, si el más de malas, pues soy yo. Pero con el paso del tiempo y en la experiencia de Dios, me he dado cuenta de que si no hubiese sido así, no sería lo que hoy soy. Por ejemplo, yo desde muy joven, era muy adolescente, que tenía 15 años, cuando mis papás me dejaron en el pueblo. Ellos se vinieron a vivir acá a Medellín y yo me quedé viviendo en Andes solo, porque estaba terminando el colegio. Ellos se vinieron acá en cierta inestabilidad laboral, entonces yo dije, si me voy con ellos, sin duda voy a atrasarme en el estudio y no quiero eso. Entonces me quedé en mi pueblo y me tocó tomar responsabilidad de mi vida. Y entonces cuando tomé responsabilidad de mi vida, yo me volví un adulto de 15 años, ¿cierto? Así, o sea, responsable, porque sabía que si no me levantaba a hacer el desayuno, no tenía desayuno. Si no organizaba mi uniforme para el colegio el otro día, no iba al colegio. Si no hacía las tareas, entonces no pasaba el año. Entonces desde los 15 años yo tengo que responder por mí. Y ustedes no saben lo que me ha servido eso para asumir el rol como esposo y como papá. Porque yo veo a muchos de mis amigos que también tienen hijos, que también son esposos, y son con un enredo y estoy aburridísimo y estoy muy cansado y no puedo más, estoy harto con estos niños, esta responsabilidad me supera, no puedo más, auxilio. Y yo, vea, a mí no. Pues como que se me facilita más, porque desde muy joven aprendí a ser responsable, a ser papá, a ser dueño de mí mismo y a responder por las cosas de la casa y a tomar responsabilidades. Yo digo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese sido un hijo de papi y mami? Tal vez me hubiese dado más duro, me hubiese causado más dificultad lo que me ha tocado vivir. Y no solamente en la familia, también con las comunidades que me ha tocado asumir, que realmente ha sido muy difícil. Cuando yo me casé, inmediatamente nos fuimos a vivir a Quito. Entonces era matrimonio, recién matrimonio, comunidad, luego nació Francisco, entonces la paternidad, se me juntó todo. Se me juntó la responsabilidad pastoral, la responsabilidad como pareja, como esposo y la responsabilidad como papá. Se me juntó todo. Yo digo, si no hubiese sido, porque desde los 14, 15 años estoy asumiendo responsabilidades de este tipo, yo creo que no hubiera sido capaz. Me hubieran tenido que recoger con cucharita aquí los de la escuela bíblica, porque me hubiera desbaratado. Yo leo mi historia como un lugar donde Dios me ha preparado. Incluso mi esposa me dice, Rosita me dice, es que Dios te ha formado, o sea, el Señor te formó. Te formó desde ese momento en el que te quedaste solo, te formó con los sufrimientos, te formó con las dificultades económicas, te ha formado con cada cosa. Ella me dice, yo veo que tu papá es el Señor. Ella me lo dice, cada ratico me dice, tu papá es el Señor, porque es que Él te ha formado. Leer la historia no como el pobrecito, sino como que, hey, Dios me formó ahí.
me estaba preparando para que yo pudiera hacer esto. Igual cuando fui al seminario, yo siento que el seminario fue preparación para poder estar aquí. Todo lo que aprendí, todo lo que supe, todo lo que pude desarrollar, los carismas, los momentos de oración, todo ha sido un momento de preparación. Y en todos los momentos Dios ha estado conmigo. Así fue que yo pude perdonarme por mis errores, perdonar a los otros por sus errores, perdonar a mi familia, a mis papás por sus errores, porque no he visto en ellos como que han querido, me la montaron o me odiaron o me abandonaron, sino que he visto que la mano de Dios estaba conmigo, entonces no tengo nada de qué quejarme. ¿Se dan cuenta? La lógica, que es distinta. Ya yo no veo la historia como que pobre de mí, sino no tengo nada de qué quejarme y mucho que agradecer porque la mano de Dios ha estado conmigo. El segundo elemento, solamente lo voy a anunciar aquí, es que llegan los hermanos de José, a donde está José, le piden en grano, José les dice, ustedes son unos espías, como que ahí más bien desquitándose de los hermanos, ustedes son unos espías, ¿a qué vienen aquí? Espías. Y entonces dice el texto que los hermanos dicen, ay, todo esto debe ser porque vendimos a nuestro hermano José. Es que cometimos un error tremendo. Si ve, yo les dije a ustedes que no le hicieran eso a nuestro hermano José. Estamos pagando las consecuencias de haberle hecho esto a nuestro hermano José. Ellos no sabían que José era el administrador de Egipto, pero se están arrepintiendo. Y dice el relato muy bello que José está escuchando todo eso. José escucha cuando sus hermanos dicen, esto nos está pasando porque vendimos a nuestro hermano. No debimos hacer eso. Para perdonar a alguien, y esto pues puede sonar muy ideal, pero definitivamente es muy importante. Para perdonar a alguien necesitamos escuchar de sus labios que nos pide perdón. O por lo menos evidenciar algún síntoma de arrepentimiento. Yo sé que las mujeres son muy buenas en eso, porque las mujeres perciben cuando los hombres estamos arrepentidos. De hecho, muchas veces el peor error de los hombres es que mostramos signos de arrepentimiento sin todavía contar cuál es el pecado. Entonces la mujer le dice a uno, ¿usted qué fue lo que hizo que está como tan querido? ¿Sí o no? ¿Qué habrá hecho que está tan querido, tan juicioso? ¿Qué habrá hecho? Las mujeres como que entienden muchas veces ese lenguaje de yo te pido perdón porque me equivoqué. A veces dice el Papa Francisco dice, a veces ni siquiera es necesario pedir perdón o ponerse de rodillas y pedir perdón, sino con una sonrisa, con un palmetazo, dice el Papa Francisco, con un palmetazo. Hey vieja, ¿cómo está vieja? Le estoy pidiendo perdón por lo que le dije. Hey, me arrepiento, sino que es que como que nos da dificultad decirlo. Hey, perdón, pero lo estamos expresando con un lenguaje distinto. Hey vieja, hey, te quiero, hey, perdón, o una palmada en la nalga, yo no sé, una forma de expresar que te estoy pidiendo perdón. Para perdonar a alguien, a veces, casi siempre o siempre, necesitamos que ese alguien nos pide perdón. A las personas que yo he perdonado, casi siempre les he notado eso, un síntoma de te pido perdón. Es pocas veces que le piden a uno perdón. Es pocas veces que alguien llegue y le dice, hey, perdón porque te dije, perdón porque te hice, perdón porque no te hice, perdóname por favor. Pocas veces lo dicen, pero hay síntomas, hay síntomas de que te pido perdón. José, él ni siquiera estaba presente, él estaba escuchando, estaba parando oreja, y dice el texto que lloró amargamente, porque sintió que sus hermanos se acordaban de él, porque sintió que sus hermanos estaban arrepentidos por lo que le hicieron. Y un tercer elemento, ya para que vayamos a la oración de la historia de José. Dice el texto que los envía de vuelta a la casa del padre y les dice, si necesitan más grano tienen que volver y traerme aquí a su hermano el menor. Jacob tuvo otro hijo, Benjamín, ¿cierto? Benjamín. Y entonces cuando vuelvan me traen a su hijo, a su hermano Benjamín acá para que yo sepa que ustedes no son espías. Entonces los manda a la casa, dice el texto que les empacó la platica que habían llevado para comprar el grano, les dio grano abundante, les hizo el bien y los envió a su casa. ¿Cómo sabemos? Y aquí ese es el punto
el punto neurálgico de la historia de José como alguien que perdona. ¿Cómo sabemos que José perdonó a sus hermanos? Lo sabemos porque en este momento les está haciendo el bien. El texto no dice, y entonces José sintió mucho amor por ellos. Y entonces José se desbordó en amor por ellos. El texto dice, José los envió a su casa, les empacó el grano, les llenó las bolsas y les devolvió la plata que traían. Mejor dicho, no les cobró nada. Les hizo el bien. Perdonar es hacer el esfuerzo por que tú estés bien. Hey, vos a mí me hiciste mucho daño, pero yo voy a orar por ti. Lo que Jesús dice. Eso también suena muy ideal y todo, pero es lo que Jesús enseña. Oren por sus enemigos. Oren por los que les hacen mal. Oren por ellos. Porque es que si oran por los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Dice el Señor. Oren por los que les hacen mal, sus enemigos. Háganles el bien. Usted dice, pero es que yo recuerdo todo lo que me han hecho, el mal que me hicieron, y yo no soy capaz de olvidar eso. No, es que no tienen que olvidarlo. Pues recuérdelo sin dolor, reconcíliese con eso, fíjese a ver qué aprendió de eso, qué lección le dejó la vida con eso, y haga el esfuerzo de hacerle el bien al otro, de bendecir al otro. Ustedes saben cuál es la clave de la disciplina de Dios con el hombre. ¿Cómo es que Dios se gana el respeto del hombre, según dicen los salmos? Perdonando infundes respeto. Así dice bellamente el salmo. Perdonando infundes respeto. Así es que tú perdonas. Así es que tú te haces respetar. Esa es tu disciplina. Mejor dicho, tú hiciste daño, yo te perdono y te doy más de mí, te doy mi gracia. Así te restauro, así te enseño quién es Dios. Cuán grande es mi amor, así te lo enseño, dice bellamente el Salmo. Le hace el bien a los otros, hace el esfuerzo porque los otros estén bien. A mí alguien me hizo daño, pues yo le devuelvo un bien, yo le devuelvo un bien. Esto no es aceptable, esto es inaceptable, esto ni siquiera hace parte de nuestra estructura social, porque nuestra estructura social es como el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente e incluso cabeza por ojo, ¿sí? Si me robas te mato, es decir, es más extrema todavía la ley para nosotros. Por eso el cristianismo es tan difícil de vivir y por eso el cristianismo es tan profético para cualquier cultura. Porque si a usted le hacen mal, sea capaz de bendecir al otro. Pero no como hacemos nosotros, que si se mete alguien en la fila, si usted está haciendo la fila hace una hora y se le mete una señora ahí, y ¡ay, Dios te bendiga, vieja infeliz! ¿Sí o no? No es eso, es yo te bendigo, qué pesar, pues a lo mejor está de afán y no tiene, pues tiene que correr, que el Señor la bendiga, ¿sí o no? Pero eso es complicado, eso es difícil de hacer. Ahí tienen ustedes la historia de José, ¿qué les parece? Fascinante, ¿no? Pues al final los hermanos se dan cuenta que es José y voilà, aquí los hermanos se postran delante de José. Salmo 129, tú perdonando infundes respeto. Al final los hermanos se dan cuenta que es José, se alegran con él, dicen que comieron y toda la familia de Jacob se va a vivir a Egipto para no pasar más hambre. Ahí es donde Israel se traslada a vivir a Egipto. Y usted podrá decir, ¿pero cómo? O sea que por culpa de ese tal José tan afortunado fueron a dar todos a Egipto donde los esclavizaron. Sí. Esa es la historia. Y más adelante Israel tendrá que reconciliarse con su tiempo en Egipto para reconocer que ese tiempo en Egipto fue un tiempo en el que Dios
también estuvo con ellos, y que más aún, la obra más evidente de que Dios está con ellos es que los sacó de allá de la esclavitud. Fíjense ustedes cómo se compone la obra, cómo se compone la historia y cómo Dios manifiesta su amor a través de la historia. Esa es la historia de José. ¿Cómo José perdona? José perdona reconciliándose con su historia, viendo en su historia la mano de Dios, haciendo el bien, escuchando la petición de perdón, aunque implícita, de sus hermanos, y permitiendo que Dios sea el que lleve el curso de la historia. Es la manera como miren que es la manera como es la historia. Dice ella que entonces José tuvo que pasar por todo eso para llegar sí, es la manera como la historia es. Así es la historia. Nosotros lo que pasa es que Disney nos ha hecho mucho daño. Porque Disney nos ha dicho que es una muchacha pobre, humilde, y se la lleva un príncipe y se casan y vivieron felices para siempre. Y hubo muy poquitico drama. En esa historia hubo muy poquito drama y el resto de la vida fue feliz. Pero no, la historia no es así. La realidad es otra. La realidad es que a uno lo echan de la universidad, a uno lo sacan de la universidad, a uno lo dejan sin trabajo, uno se enferma, a uno se le cae el pelo, uno se despeina, a uno le pasan muchas cosas. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia cuando cuenta la historia tan realmente? La Biblia enseña que en esa historia Dios se manifiesta. Una clase rápida de Biblia es esa. ¿Qué enseña la Biblia? Cómo Dios interviene en la historia de los hombres. En la historia de los hombres, la real, no la ideal. La real, no la ideal. Uno quisiera que todo fuera, no, pero es tu historia. Eso es una gran bendición para nosotros. Saber que Dios quiere intervenir en mi historia, en lo que yo soy, en lo que yo soy. Es en esto en lo que yo soy. Pidámosle al Señor en esta oración que nos dé la gracia de ver su mano en la historia. Pidámosle que hoy podamos darnos cuenta de cómo Él se ha hecho presente en nuestra vida, cómo se ha manifestado en nuestras tormentas, en nuestras dificultades, en nuestros miedos, en nuestros anhelos, cómo se ha manifestado el Señor. Padre del cielo, tú conoces nuestra historia, tú sabes de qué estamos hechos, tú sabes lo que hemos vivido, tú sabes, Señor, mis fracasos, mis desvelos, tú lo conoces todo. Las cosas que quisiera borrar de mi historia, tú las conoces. Señor, hoy te pido que me enseñes a aceptar lo que he vivido y más aún que me enseñes con lo que he vivido, que me permitas interpretarlo como que tú has estado ahí presente. Dame la gracia de reconocer en qué momento de mi vida tú te has hecho presente. Yo quiero verte, yo quiero conocerte, yo quiero saber que tú estás conmigo, que no he estado solo atravesando la vida, sino que tú has estado ahí disciplinándome, acompañándome, guiándome. Ven, Espíritu Santo de Dios, enséñame. Dame la gracia de interpretar mi vida a la luz de Dios, como Dios la ve. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,